Cuando mi familia viajó, contraté a alguien para limpiar mi casa. 2 horas después, ella me llamó presa del pánico. Señora, ¿hay alguien más en su casa? Confundido, dije. No, hay una mujer arriba, gritó. Temblando, grité, necesitamos. Me alegro de tenerte aquí. Sígueme, y llamó a la policía. Cuéntame la historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que contratar a una señora de la limpieza me cambiaría el mundo. A los 67 años. He visto muchas sorpresas, pero nada podría haberme preparado para lo que María encontraría en mi propia casa. Martes por la mañana. Mi familia se había ido a su viaje anual de esquí a Colorado 3 días antes. David, mi hijo, había estado. Insistían inusualmente en que me uniera a ellos este año. Mamá, te estás haciendo mayor. No deberías estar sola en esa casa tan grande, dijo. Su voz tenía ese tono condescendiente que yo había aprendido a adoptar. Reconocer. Su esposa Jessica había sentido con entusiasmo, su perfectamente. Sus manos cuidadas gesticulaban mientras hablaba sobre el tiempo en familia y la creación de recuerdos. Pero me negué, como siempre. A mi edad, prefiero la comodidad de mi propia casa. Espacio, mi propia rutina. La casa se siente diferente cuando no están. Más tranquila. Sí, pero también más tranquilo. Puedo tomar mi café de la mañana sin Jessica. Comentarios mordaces sobre mi elección de taza o los recordatorios de David sobre tomar mis medicamentos. Fue entonces cuando decidí contratar a María González, un servicio de limpieza que había encontrado por recomendación de un vecino. La casa necesitaba una limpieza profunda y parecía el momento perfecto para abordar esos rincones y grietas que no se habían limpiado. Había recibido la atención adecuada en meses. María llegó a las 8 de la mañana. Una mujer pequeña de unos 40 años con ojos amables y manos callosas que denotaban años de duro trabajo. Llevaba sus provisiones en una bolsa de lona desgastada y me saludó con una cálida sonrisa que inmediatamente me tranquilizó. Señora Patterson, empezaré. Subir las escaleras y bajar, dijo en un inglés con acento. Tardaré unas 4 horas en recorrer toda la casa. Le mostré. Recorrimos la casa brevemente, señalando las áreas principales que requerían atención. La casa parecía enorme al recorrerla. 4 dormitorios, 3 baños, un comedor formal que rara vez se usaba. ¿Cuándo se volvió tan grande? ¿Cuándo me volví tan pequeño en comparación? Toma tú. Es hora, le dije. Estaré en el jardín si necesitas algo. Me adapté a mi rutina, cuidando mis tomateras y intentando no pensar en lo silenciosa que estaría la casa la semana siguiente. El sol de septiembre me daba suave en la cara y, por un tiempo, me sentí contento. Este era mi santuario, mi refugio de la familia. Expectativas y el constante recordatorio de que me estaba haciendo mayor. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La voz de María era apenas un susurro, pero pude oír el terror en él. Señora Patterson, por favor, necesita. Entra ya. ¿Qué pasa?, pregunté ya de pie, con mis guantes de jardinería cayendo al suelo. Hay alguien en tu casa, dijo, y pude oírla respirar agitadamente. Arriba. Yo. Estaba limpiando el baño cerca de las escaleras del ático cuando oí pasos encima. Se me heló la sangre. Imposible. María. No hay nadie más. Señora Patterson. Se le quebró la voz. La vi. Hay una mujer ahí arriba. El mundo parecía inclinarse. Agarré el teléfono tan fuerte que, con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. ¿Estás seguro? Quizás era solo que se veía bien. María me interrumpió. Cuando abrí la puerta del ático para comprobarlo, estaba sentada allí, simplemente sentada en una silla como si pertenecía allí. Sentí que me flaqueaban las piernas.
¿Dijo algo? Me dijo que no. Gritó. Dijo que vivía aquí. La voz de María se redujo a casi un susurro. La señora Patterson. Ella sabía mi nombre. Sabía que yo era la señora de la limpieza. El terror me recorrió como una descarga eléctrica. ¿Cómo podía alguien vivir en mi casa sin que yo lo supiera? ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Había estado allí? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras me tambaleaba hacia la casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podría fallar. María, sal de casa ahora mismo, dije, intentando mantener la voz firme. Ve a tu coche y espérame allí. Tengo miedo de moverme, susurró. ¿Y si me sigue? Camina despacio hacia escaleras y vete. No corras. No hagas ruido. Voy a llamar a la policía. Mis manos. Temblé mientras marcaba el 911. La voz tranquila del operador parecía surrealista en contraste con caos en mi mente. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un intruso en mi casa, dije. Mi señora de la limpieza encontró a alguien viviendo en mi ático. ¿Está bien, señora? ¿Está fuera de la residencia? Sí, estoy afuera, pero la señora de la limpieza sigue dentro. Estamos enviando unidades a su ubicación. Manténganse en línea conmigo. Vi a María. Salió de la puerta principal, moviéndose rápido pero en silencio. Estaba pálida, sus manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche. Al verme, sintió un gran alivio. Sigue ahí arriba, dijo María al llegar a mi lado. Podía oírla moverse mientras me iba. El peso de la policía se sentía eterno. Cada sombra en las ventanas. Arriba parecía moverse. Cada crujido de la vieja casa me hacía saltar. ¿Cómo había sido posible que habían estado viviendo en mi casa sin que yo lo supiera? El ático estaba justo encima de mi dormitorio. ¿Me habrían estado vigilando? Dormir. Habían estado revisando mis cosas. Cuando llegó la policía, 2 agentes de unos 30 años que parecían demasiado. Era joven para lidiar con algo tan serio, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera estado equivocado? ¿Y si todo esto fuera un terrible malentendido? Señora, necesitamos que se quede aquí mientras revisamos la casa. El oficial Rodríguez dijo, ¿tiene alguna idea de quién podría estar ahí arriba? ¿Ahí? Negué con la cabeza. Vivo solo. Mi familia está fuera de la ciudad. Los 20 minutos. Los días que pasaron dentro parecieron horas. María y yo nos quedamos junto a su coche, ninguno de los dos hablando, ambos mirando fijamente las ventanas superiores de mi casa. Finalmente, el oficial Rodríguez apareció, su expresión sombría. Señora Patterson, encontramos a alguien. Aparece una mujer adulta. Tiene unos 50 años. Saldrá del closet voluntariamente. Se me cortó la respiración al pensarlo. Vio cómo se abría la puerta principal. Una mujer delgada emergió, flanqueada por el segundo oficial. Incluso desde la distancia, lo que la rodeaba me parecía familiar, pero no podía ubicarlo. Llevaba ropa que parecía no haber sido usada. Llevaba semanas lavada, su cabello estaba enmarañado y despeinado. Pero cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron al otro lado del patio. El reconocimiento me golpeó como un puñetazo. Ellen, susurré. La mujer que estaba. Se supone que murió hace 15 años, me sonrió y me saludó como si simplemente nos hubiéramos encontrado en el supermercado. Tienda. Ellen Morrison llevaba 15 años muerta. Asistí a su funeral. Los vi bajar su ataúd a la tierra, consolé a mi cuñado mientras lloraba junto a la tumba. Sin embargo, aquí ella. Estaba en mi patio delantero, muy viva y aparentemente como en casa en mi ático. Los oficiales miraron a Ellen. Y yo,
con la confusión reflejada en sus rostros. Señora, ¿conoce a esta persona?, preguntó el oficial Rodríguez. Es mi excuñada, logré decir, con una voz que no me sonaba la mía. Orejas. Pero murió hace 15 años. Ellen soltó una risa amarga. No del todo muerta. Fay. Simplemente desapareció. La forma tan casual en que lo dijo me puso los pelos de punta. ¿Cómo? ¿Simplemente desapareces de tu propia vida? ¿Cómo dejas que tu familia te llore mientras te escondes en la casa de alguien? Un fantasma en el ático. Ellen, ¿qué demonios está pasando? Me acerqué, ignorando el gesto del oficial para que me quedara atrás. Te enterramos. Tom te enterró. Tus hijos creen que estás muerto. Su expresión se suavizó por un instante. Y vi un destello de la mujer que una vez conocí. Ellen había sido la esposa de Tom durante 23 años. Mi cuñada, ¿qué? Llevaba pasteles caseros a todas las reuniones familiares y nunca olvidaba un cumpleaños. Pero la mujer que estaba frente a mí no se parecía en nada a esa persona. Estaba demacrada. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos tenían una expresión salvaje que me hizo dar un paso atrás. Tenía deudas, Fay. Grandes. De esas que no se van solo porque las pides. Amablemente. Se pasó una mano por el cabello enmarañado. Deudas de juego, crédito. Tarjetas, préstamos que saqué contra la casa que Tom no conocía. 23 años de matrimonio, y estaba a punto de perder todo lo que habíamos construido. El oficial Rodríguez sacó su bloc de notas. Señora, estamos. Tendremos que resolver esto en la comisaría. Hay serios problemas legales. Fraude de identidad, allanamiento. Allanamiento de morada. Espera, dije, mientras mi mente luchaba por procesar lo que oía. Fingiste tu propia muerte para escapar de la deuda. Accidente de coche en la autopista 92, dijo Ellen con naturalidad. Excepto que no estaba en el coche cuando se cayó al terraplén. Ya había salido y me había alejado. Registros dentales de mí. Dentista que me debía un favor. Pruebas de ADN que fueron comprometidas. Ella se encogió de hombros. Es más fácil de lo que crees cuando tienes los contactos adecuados. La frialdad de su voz me aterrorizó. Esta no era la Ellen que me ayudaba con la cena de Acción de Gracias o que lloró cuando murió mi esposo. Era alguien completamente diferente. Alguien capaz de hacer creer a sus propios hijos que estaba muerta. Tus hijos, Ellen, Sarah y Michael. Te lloraron. Todavía te ponen flores en la tumba cada año en tu cumpleaños. Por primera vez, ella. La compostura se quebró. Su labio inferior tembló y apartó la mirada. Lo sé. Los he observado a veces. Desde la distancia, el oficial dio un paso al frente. Señora Morrison, tendrá que. Ven con nosotros. Hay mucha gente que necesita respuestas. ¿Cuánto tiempo llevas en mi casa?, pregunté antes de que pudieran. Llévenla. 3 meses, dijo en voz baja. Desde julio. 3 meses. Pensé. Sobre todas las noches que sentí que alguien me observaba. Todas las veces que escuché pasos arriba y me convencí de que era solo la vieja casa sentándose. La comida que parecía desaparecer más rápido de lo que podía comerla. La extraña sensación de que mis cosas se habían movido un poco sin mirar. ¿Cómo entraste? Los ojos de Ellen se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que me heló la sangre. David me dio la llave. Sus palabras me impactaron. Como un golpe físico. ¿Qué hiciste? Tu hijo, David, me ha estado ayudando, Fay. Me trae comida, se asegura de que tenga lo que necesitaba. Es un buen chico. Siempre lo fue. El oficial Rodríguez miró de Ellen a mí. Señora Patterson, ¿es cierto? Su hijo ha estado en contacto con esta mujer.
No pude hablar. Mi propio hijo sabía que Ellen estaba viva, sabía que ella estaba viviendo en mi casa. La traición me dolió más que cualquier otra cosa que haya sentido. Al principio, no quería que me quedara aquí. Ellen continuó, aparentemente ajena a mi sorpresa. Pero lo convencí de que era temporal, solo hasta que pudiera averiguarlo. Mi siguiente paso. Creo que sintió pena por mí. Lealtad familiar y todo eso. Lealtad familiar. Encontré mi voz y salió como un susurro áspero. Abandonaste a tu familia. Dejaste que te lloraran. Eso no es lealtad familiar. Eso es crueldad. No. Entiendo la presión que tenía. Ellen estalló. Acreedores llamando a cada hora, amenazas, gente apareciendo en él. Casa. Tenía que desaparecer o me habrían matado. Tom y los niños estaban mejor pensando que estaba muerta que sabiendo lo que les había hecho. María, que había estado de pie en silencio. A mi lado, de repente habló, señora Patterson, cuando estaba limpiando su. Ayer en la habitación de mi hijo encontré recipientes de comida vacíos debajo de su cama y botellas de agua. Pensé que tal vez solo estaba desordenado, pero ahora los pedazos estaban cayendo en su lugar con una claridad repugnante. La insistencia de David en que me uniera a ellos en vacaciones, su preocupación por mí. Solo en la casa. No le preocupaba mi seguridad. Le preocupaba que descubrieran a Ellen. ¿Con qué frecuencia te visita David? Le pregunté a Ellen, aunque me daba miedo la respuesta. Cada pocos días, cuando está en la ciudad. Generalmente cuando estás durmiendo o fuera. Trae comida, a veces medicinas. Cuando no me siento bien. Me instaló una pequeña estufa de camping allí arriba, una radio a pilas. ¿Ha sido muy? Pensativo. Pensativo. Mi hijo había sido considerado con una mujer que fingió su propia muerte. Y vivía ilegalmente en mi casa mientras me mentía sobre ello durante meses. El oficial Rodríguez cerró su bloc de notas. Señora Patterson, tendremos que llevar a la señora Morrison para interrogarla. ¡Ay! Habrá muchas agencias involucradas en esto, la Administración del Seguro Social, posiblemente el FBI por el fraude de identidad. Esto es mucho más grande que un simple caso de allanamiento. Mientras conducían a Ellen hacia el coche patrulla, ella se dio la vuelta. Para mí. Tienes que entenderlo. Nunca quise que nada de esto te hiciera daño. David dijo que te sentías sola desde que murió su padre. Que tener a alguien más en casa podría ser bueno para tú, aunque no lo supieras. La crueldad casual de esa declaración me dejó sin palabras, como si mi dolor y la soledad era algo que podía manipular para su conveniencia. Vi desaparecer el coche de policía calle abajo. El rostro pálido de Ellen se veía a través de la ventana trasera. María se quedó conmigo hasta que su esposo vino a recogerla. Ambos. Nosotros estábamos demasiado conmocionados para decir mucho. Señora Patterson, dijo María mientras recogía sus productos de limpieza. Siento mucho que esto haya pasado. ¿Estarás bien sola esta noche? Asentí, aunque no estaba seguro de si alguna vez volvería a sentirme seguro en mi propia casa. Mientras la veía alejarse, me di cuenta de que la peor parte no era que una extraña hubiera estado viviendo en mi casa. Lo peor fue que mi propio hijo la había puesto allí. Y mañana, cuando David regresara de su viaje de esquí, iba a averiguar por qué no dormí. Esa noche. Cada murmullo de la casa, cada susurro del viento entre los árboles fuera de mi ventana, me hacía preguntarme si alguien más seguía escondido en lugares que no se me había ocurrido revisar. La policía había registrado la casa a fondo, pero la violación se sintió completa. Mi santuario había sido invadido, y peor aún. Sin embargo, mi propio hijo había entregado las llaves. A la mañana siguiente, me senté en mi cocina. Con una taza de café que se había enfriado hacía tiempo, mirando mi teléfono. David.
El número brillaba en la pantalla, y había escrito y borrado una docena de mensajes. ¿Cómo confrontas a tu propio hijo sobre tal traición? ¿Cómo le preguntas al hijo que criaste por qué creía aceptable dejar vivir a una mujer muerta? Tu casa sin que lo supieras. A las 9:30, sonó mi teléfono. Apareció el nombre de David y me dio un vuelco el estómago. Hola. Mamá. Su voz era alegre, probablemente llamando desde algún refugio de esquí. ¿Cómo va todo en casa? Espero que no. Me siento muy solo. La preocupación casual en su voz me dio ganas de gritar. Tenemos que hablar, David. Claro. ¿Qué pasa? Suenas molesto. Ellen Morrison está viva. Dejé las palabras flotando en el aire, esperando su respuesta. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, David aclaró su garganta. Mamá, ¿de qué estás hablando? No me mientas, David. La policía la arrestó ayer. Estaba viviendo en nuestro ático, y les dijo que la has estado ayudando. Otro silencio, luego un profundo suspiro. ¿Cómo te enteraste? Admitirlo me dio un golpe. Así que es verdad. Llevas meses mintiéndome. Mamá, no es lo que crees. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Que dejaste vivir a una mujer que fingió su propia muerte. En mi casa. Que has estado merodeando, llevándole comida, mintiéndome todos los días. Necesitaba ayuda, dijo David. Su voz adquirió un tono defensivo que reconocí de su adolescencia. Ellen estaba desesperada. Mamá, no tenía dónde. No tenía a dónde ir. No tenía a dónde ir porque eligió desaparecer de su propia vida. Dejó que sus hijos pensaran que estaba muerto. David, ¿cómo pudiste ser parte de eso? No entiendes todo. Situación. Su voz se endureció. Ellen no tenía opción. Estaba en serios problemas. Peligro. Me puse de pie, paseándome por el suelo de la cocina. Siempre hay opciones, David. Opciones legales. Podría haberse declarado en bancarrota. Podría haber pedido ayuda a su familia. En cambio, fingió su muerte. Y la ayudaste a protegerse de las consecuencias. ¿Y qué hay de tus consecuencias, mamá? La pregunta surgió. Más agudo de lo que probablemente pretendía. ¿Qué hay del hecho de que estás envejeciendo y no deberías vivir solo en ese casa grande? El cambio de tema fue como un latigazo. ¿Qué tiene que ver eso con Ellen? Todo. La voz de David. Su voz se suavizó, adoptando ese tono condescendiente que había escuchado tan a menudo últimamente. Mamá Jessica y yo hemos estado preocupadas por. Hace tiempo que no me acuerdo de ti. Tienes 67 años y vives solo en una casa de 4 habitaciones. Ya hemos hablado de esto. ¿Sobre qué? Sobre quizás encontrarte un lugar más adecuado, una buena comunidad de jubilados o una residencia asistida. Un lugar con gente de tu edad, actividades, atención médica cerca. Las palabras se sintieron como agua helada en mis venas. ¿Quieres que me lleven a un hogar? Queremos que estés seguro y feliz, y que Ellen esté allí. Bueno, la verdad es que fue muy amable. De perfecto. Ella podía vigilarte, asegurarse de que tomaras tus medicamentos y comieras bien. Ella ha tenido formación médica, ¿sabes? Me senté con fuerza en mi silla. La usaste como espía. La usamos como ayuda. Hay una diferencia. Ayuda que no pedí ni consentí. Ayuda que implicaba mentirme y violar mi privacidad. Mamá, estás siendo dramática. Ellen necesitaba un lugar donde quedarse, y necesitabas a alguien que te cuidara. Era un acuerdo mutuamente beneficioso. La forma informal. Él desestimó mis sentimientos y me enfureció. ¿Beneficioso para quién? Para Ellen. ¿Quién se escondió de sus crímenes?
¿Tú, quién se sintió como si manejara mi vida? ¿O yo, quién? Me vigilaban y monitoreaban en mi propia casa sin que yo lo supiera. Lo estás haciendo parecer más siniestro de lo que era. David, una mujer que legalmente no existe, vivía en mi casa y me informaba sobre mis actividades diarias. Hijo. ¿Cómo no es siniestro? Escuché la voz de Jessica de fondo. Aunque no pude entender las palabras. David cubrió el teléfono un momento y luego volvió a la línea. Mira, mamá. Hablaremos de esto cuando llegue a casa. Pero debes entender que todo lo que hemos hecho ha sido por amor y preocupación por ti. ¿Cuándo planeabas contarme sobre Ellen? Nosotros. No lo eran, dijo simplemente. Se suponía que debía permanecer oculta hasta que pudiéramos hacer otros arreglos. Otros. ¿Arreglos para ella o para mí? Otra pausa. Probablemente ambos. La honestidad de esa admisión fue de alguna manera peor que todas las mentiras. David, quiero que pienses muy bien lo que dices. Para mí. Conspiraste con una mujer que fingió su propia muerte para espiarme en mi propia casa sin mi conocimiento ni consentimiento. Como parte de algún plan para convencerme de que necesito renunciar a mi independencia. Esa no es mamá. Estás tergiversando esto. ¿Estoy cerca? Entonces explícame cómo se supone que debo verlo. Ellen necesitaba ayuda. Y, francamente, tú también. Pensábamos que podíamos resolver ambos problemas a la vez. La insensibilidad de esa declaración me dejó sin palabras. Mi propio hijo me veía como un problema a resolver. Tengo que irme, dijo David al ver que no respondía. Estaremos en casa mañana por la noche y podremos hablar de esto como adultos. Adultos, repetí, los adultos no espían. Sus padres. Los adultos no toman decisiones sobre la vida de otras personas sin su consentimiento. Los adultos tampoco. Se niegan a afrontar la realidad de sus limitaciones. La línea se cortó. Me quedé mirando a mi teléfono, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo no solo me veía como alguien que necesitaba ayuda. Me veía como alguien en cuyo juicio no se podía confiar, cuya autonomía era negociable. Subí al ático. Algo que había estado evitando desde la búsqueda policial. El espacio era más grande de lo que recordaba, con suficiente espacio para alguien que viviera cómodamente si no le importaba el techo bajo y la falta de ventanas. Ellen se había acomodado. Mi casa allí arriba. Había un saco de dormir extendido sobre un colchón viejo que no recordaba haber guardado. Había contenedores de comida vacíos, apilados cuidadosamente en una esquina junto con jarras de agua y una pequeña estufa de camping, tal como Ellen había descrito. Pero era el cuaderno que me heló la sangre. Estaba sobre una pequeña mesa plegable llena de los ordenados escritos de Ellen. Escritura a mano. Página tras página de observaciones sobre mi rutina diaria, mis hábitos, mi salud. El martes, Fa olvidó tomar medicación por la noche. El miércoles, parecía confundido sobre el día de la semana, le preguntó al cartero qué día era. El jueves, dejé la estufa encendida después de preparar el té y no me di cuenta durante 20 minutos. Pasé más páginas, con las manos temblorosas. La mayoría de las entradas eran inventadas o tergiversadas. Sí, había preguntado. Le pregunté al cartero qué día era, pero solo porque había estado haciendo jardinería y perdí la noción del tiempo, no porque estuviera confundido. Sí, había dejado la estufa encendida un momento, pero la apagué tan pronto como me di cuenta. Difícilmente un signo de demencia. Pero alguien que lea este cuaderno vería un patrón de un deterioro cognitivo que simplemente no existía. Al final del cuaderno, encontré algo que me dejó sin aliento. Una tarjeta de presentación para la doctora Patricia Henley, psiquiatra geriátrica, con una nota en la letra de Ellen. Consulta inicial programada para el 15 de octubre. Dice, traiga documentación de
Incidentes. El 15 de octubre era la semana siguiente. Mi propio hijo había programado una cita psiquiátrica. Evaluación para mí basada en evidencia inventada proporcionada por una mujer que se suponía muerta. El alcance de la traición fue sobrecogedora. Me senté en el ático, rodeado de la evidencia de meses de vigilancia. Y me di cuenta de que el plan de David era mucho más completo de lo que había imaginado. No se trataba solo de que Ellen necesitara un lugar para esconderse. Se trataba de construir sistemáticamente un caso de que ya no era competente para hacerlo por mi cuenta. Decisiones, y mañana volvería a casa para terminar lo que había empezado. Pasé el resto del día repasando las cosas de Ellen con una fascinación enfermiza. Cuanto más encontraba, más elaborado se volvía el engaño. Oculto bajo la saco de dormir era una carpeta que contenía fotocopias de documentos médicos. Mis documentos médicos, registros de mi consultorio médico que debería haber sido confidencial, información del seguro, incluso una copia de mi último testamento y testamento. ¿Cómo había accedido David a estas cosas? Entonces recordé haberle dado un poder notarial para asuntos médicos. Decisiones hace 3 años cuando me operaron de una fractura de cadera. Confié en él para que me ayudara si no podía hablar por yo mismo. Nunca imaginé que usaría ese acceso para reunir munición en mi contra. También había una pila de fotografías, fotos mías en mi jardín, en mi cocina, incluso durmiendo en mi dormitorio. Silla. La violación de la privacidad fue completa y sistemática. Ellen no había estado viviendo en mi casa. Había estado documentando mi vida preparándome para algo mucho peor de lo que inicialmente había imaginado. Me di cuenta. Al final de la carpeta, encontré lo que buscaba. David. Plan real. Era un documento mecanografiado, claramente preparado por alguien con conocimientos legales. La petición de tutela fue el encabezado. Y debajo, un argumento detallado de por qué Fa Patterson debería ser declarada mentalmente incompetente y puesta bajo la tutela legal de su hijo, David Patterson. La petición citó una extensa documentación de problemas cognitivos, decadencia, condiciones de vida inseguras e incapacidad para cuidar de sí misma adecuadamente. Hizo referencia a la próxima evaluación del Dr. Henley e incluyó la de Ellen. Anotaciones falsas en el cuaderno como prueba. El último párrafo me hizo temblar la mano de rabia. El peticionario solicita la inmediata intervención para proteger al sujeto de daños y asegurar arreglos apropiados de atención a largo plazo. Atención a largo plazo. Arreglos. David no solo planeaba declararme incompetente. Planeaba internarme. Yo llamé a mi abogada, Margaret Walsh, una mujer de mi edad que había manejado mis asuntos legales desde la muerte de mi esposo. La secretaria me comunicó inmediatamente cuando le dije que era urgente. Fa, ¿qué pasa? Suena fatal. Le dije. Todo. Ellen, la vigilancia, la traición de David, la petición de tutela. Margaret escuchó sin interrupción, haciendo ocasionales sonidos de incredulidad. Fa, esto es serio. Sí. David presenta esta petición y usted no la combate adecuadamente, un juez podría concederla basándose únicamente en la documentación. Han inventado. Pueden hacerlo. ¿De verdad pueden quitarme mis derechos con mentiras? Lamentablemente, sí. Se supone que los procedimientos de tutela protegen a los adultos vulnerables, pero pueden ser abusados por miembros de la familia que tienen motivos financieros o de otro tipo. El estándar de prueba no es tan alto como en un tribunal penal. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de motivos? Margaret guardó silencio un momento. Fay, ¿quién hereda tu casa? ¿Cuándo mueres? David, todo le pertenece a David. ¿Y si te declaran incompetente y te colocan en un hogar de acogida? ¿Quién tendría la autoridad legal para vender sus activos y pagar esa atención?
La respuesta me impactó como un golpe físico. David lo haría. Creo que deberías considerar la posibilidad de que no se trate solo de preocupación por tu bienestar. ¿Cuánto vale tu casa sola? $400,000 más tus ahorros e inversiones. Pólizas de seguro. Nunca había pensado en mi valor en esos términos. Pero Margaret tenía razón. Entre la casa. Entre mis cuentas de jubilación y el acuerdo de seguro de vida por la muerte de mi esposo, mi patrimonio ascendía a casi $700,000. Más que suficiente para motivar a alguien a tomar medidas extremas. ¿Qué hago? Primero, presentamos una orden de restricción para mantener a Ellen alejada de su propiedad si paga la fianza. Segundo, preparamos una contrademanda que demuestra su competencia. En tercer lugar, reunimos pruebas del fraude y la manipulación de David. Tenemos que hacer todo esto antes de que llegue mañana. Pasé la tarde fotografiando todo lo que había en el ático. El cuaderno de Ellen, los registros médicos, la petición de tutela, las fotos de vigilancia. De Margaret. Un paralegal vino a la casa para servir de testigo y ayudar a documentar la escena. Para cuando terminamos, era pasada la medianoche, pero teníamos un registro completo del engaño de David. A la mañana siguiente, llamé. El consultorio del Dr. Henley canceló la cita que se había hecho sin mi conocimiento ni consentimiento. La recepcionista parecía confundida. Pero señora Patterson, su hijo estaba muy preocupado por sus recientes episodios. Dijo. Había estado teniendo problemas de memoria y cierta confusión sobre las tareas diarias. Mi hijo estaba. Me equivoqué, dije con firmeza. Estoy funcionando perfectamente y no necesito una evaluación psiquiátrica. ¿Estás seguro? Parecía muy preocupado y mencionó algunos incidentes específicos. Mencionó incidentes inventados o sacados de contexto. No voy acudiendo a esa cita. Después de colgar, me di cuenta de lo cerca que estuve de caer en la trampa de David. Si hubiera ido a esa cita con el Dr. Henley, armado con la documentación falsa de Ellen y el asesoramiento de David. Preocupaciones, podría haberme encontrado frente a una evaluación de competencia inmediata que podría haber resultado en órdenes de tutela de emergencia. David y Jessica llegaron a casa a las 6 de esa tarde. Los observé desde la cocina ventana mientras descargaban su equipo de esquí de la camioneta, riéndose de algo que Jessica había dicho. Se miraron. Como cualquier familia normal que regresa de vacaciones, no como gente que había estado orquestando un fraude complejo contra un pariente mayor. Cuando David entró por la puerta principal, su expresión cambió de inmediato. Podía notarlo por mi cara me decía que algo había cambiado. Mamá, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Lo guié. Entré a la sala de estar, donde había dispuesto la documentación de Ellen en la mesa de centro. Jessica siguió su esquí de diseño. Ropa y maquillaje perfectos. De alguna manera, la hacían parecer aún más artificial en mi sencilla sala de estar. David vio papeles y se quedó muy quieto. ¿De dónde lo sacaste? Del ático donde vivía tu cómplice. ¿De verdad? ¿Crees que podrías ocultármelo para siempre? Jessica dio un paso adelante, su voz adoptando un tono tranquilizador que me puso los pelos de punta. Tienes que entender que solo queríamos ayudarte. Estábamos muy preocupados por. Vivía solo, y cuando Ellen necesitó un lugar donde quedarse, parecía la solución perfecta. La solución perfecta. ¿A qué? Para mantenerte a salvo, dijo David. Mamá, ya no eres tan joven como solía ser. Olvidas cosas. Cometes errores. Pensamos que tener a alguien aquí para vigilarte nos daría todo. Tranquilidad. Tomé el cuaderno de Ellen y lo abrí por una de las entradas inventadas. Según esto, estoy prácticamente en estado de euforia. Según esto, no recuerdo tomar mi medicación ni apagar la estufa. Según esto,
necesito intervención psiquiátrica inmediata. David tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Ellen podría. He exagerado algunas cosas. ¿Exagerado? Me puse de pie, mi voz en ascenso. Ella mintió, David. Documentó incidentes que nunca sucedieron y distorsionaste el olvido normal convirtiéndolo en signos de demencia. Y planeabas usar esta evidencia inventada para hacerme declarada incompetente. La máscara de Jessica se deslizó por un momento, y vi algo frío y calculador en ella. Ojos. Alguien tiene que tomar decisiones difíciles por ti, Fay. No eres capaz de ver tus propias limitaciones. Mis limitaciones. Me giré para mirarla de frente. Mi limitación es que confié en que mi propia familia no me espiaría ni conspiraría contra mí. David se interpuso entre nosotros. Mamá, por favor, solo entra en razón. Tú. No puedo seguir viviendo solo en esta casa grande para siempre. Tarde o temprano, algo pasará. Te caerás o lo olvidarás. Cerrar la puerta con llave o dejar algo peligroso encendido. Intentamos evitarlo internándome en una institución. Basado en evidencia falsa. Asegurándote de recibir la atención que necesitas antes de que sea demasiado tarde. Miré a mi hijo, este hombre. Lo crié, lo amé y confié, y me di cuenta de que él realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Que de alguna manera lo empeoró más que si hubiera actuado por pura avaricia. David, quiero que tú y Jessica se vayan de mi casa esta noche. Mamá, no seas ridícula. Esta también es nuestra casa. No, no lo es. Es mi casa. Y lo has violado de todas las maneras posibles. Jessica dio un paso adelante, su voz ahora aguda. Bien, pero no. Creo que esto se acabó, Fay. Alguien tiene que hacerse responsable de tu bienestar, y si no lo haces voluntariamente, entonces tendremos que buscar otras opciones. La amenaza era clara y escalofriante. Incluso con su engaño quedó al descubierto, pero no se acobardaron. Salgan, dije en voz baja. Ustedes dos. Ahora, mientras los veía empacar sus cosas, me di cuenta de que mañana tendría que tomar medidas para protegerme de mi propia familia. Las personas que se suponía que más me querían se habían convertido en las personas a las que más debía temer. Pero también me di cuenta de algo más. Yo no era la anciana indefensa. Ellos pensaron que lo era. Y no me rendiría sin luchar. 3 días después de que eché a David y Jessica de mi casa, regresaron. Los estaba esperando. Margaret me había advertido que no se rendirían fácilmente, especialmente ahora que su plan cuidadosamente trazado se había desmoronado. Lo que no esperaba era el nivel de furia que traían consigo. Oí. Su coche entró en la entrada a las 8 de la mañana. A través de la ventana de mi cocina, vi a David caminar hacia la puerta de entrada con la confianza de quien todavía creía que tenía derecho a entrar en mi casa sin ser invitado. Jessica lo seguía, con el rostro marcado por líneas que la hacían parecer mayor de sus 42 años. Cuando David llamó, el timbre no me permitió abrir de inmediato. Quería que comprendiera que la dinámica entre nosotros había cambiado. Ya no era mi hijo que llegaba a casa. Era un visitante que necesitaba permiso para entrar. Mamá, abre la puerta, llamó. A través del bosque. Necesitamos hablar. La abrí lentamente, manteniendo el pestillo de la cadena puesto. ¿Qué quieres, David? Su rostro se ensombreció al ver la cadena. ¿En serio? ¿Vas a dejarme fuera de la casa de mi infancia? Esta ya no es la casa de tu infancia. Es mi casa. Y no eres bienvenido aquí. Mamá, esto es ridículo. Déjanos entrar para que podamos hablar de esto como adultos. Casi. Se rió de la ironía. Los adultos no espían a sus padres. Los adultos no inventan pruebas de enfermedades mentales. Los adultos no
Conspirar para robarle la independencia a alguien. Jessica avanzó, su voz aguda por la impaciencia. Fa. Estás siendo completamente irrazonable. Tratábamos de ayudarte, y así es como nos pagas. Ayúdame. Dejé que la cadena. Abrí la puerta completamente. Salí al porche. Quería que esta conversación ocurriera donde los vecinos podían ver, donde habría testigos. ¿Llamas a que me vigilen en secreto a ayudarme? David. Mandíbula apretada. Lo llamamos ser responsable. Alguien tiene que pensar en tu futuro, ya que claramente tú no lo eres. El futuro es asunto mío. No cuando tus decisiones afectan a otras personas, espetó Jessica. No cuando estás poniendo en peligro y esperando que limpiemos el desastre. ¿Qué desastre? Vivo. Independientemente. Pago mis cuentas. Me cuido. El único desastre aquí es el que creaste al traer un fugitivo en mi casa. David se acercó y por primera vez en mi vida, me sentí intimidado por mi propio hijo. Medía 1,8 metros y aún era fuerte por su esquiando el fin de semana, cuando yo era una mujer de 67 años que apenas le llegaba al hombro. Mamá. Ellen necesitaba ayuda y tú también. Encontramos una solución que funcionó para todos. Para todos menos para mí. Tú no. Ya no sé qué es lo mejor para ti, dijo rotundamente. Eres demasiado mayor para ver tus propias limitaciones. La crueldad casual de esa declaración me dejó sin aliento. ¿Demasiado viejo? Sí. Demasiado viejo. Demasiado arraigado en tus costumbres. Para adaptarse a la realidad. Demasiado terco para aceptar ayuda cuando se le ofrece. Jessica. Asintió con la cabeza. Hemos sido pacientes contigo, Fee, pero la paciencia tiene límites. No puedes seguir negándolo. Tus capacidades en declive. ¿Qué capacidades en declive? Pregunté. Conduzco con cuidado. Gestiono mis finanzas. Mantengo mi hogar. ¿Qué estoy haciendo exactamente? ¿En qué está fallando? Está fallando en ser realista sobre el futuro. David dijo, tienes 70 años. Yo tengo 67. Da igual. Eres mayor y las personas mayores necesitan supervisión. Les brindábamos esa supervisión discretamente por amor y preocupación. Pero como has rechazado nuestra ayuda, tendremos que buscar otras opciones. Ahí estaba de nuevo, la amenaza. ¿Qué habían hecho hacía 3 noches? ¿Qué otras opciones? Jessica sonrió. Y había. No tiene nada de bueno. Opciones legales, trámites de tutela, profesionales. Evaluación de su competencia mental basada en evidencia fabricada que ya ha sido expuesta, basada en meses de evidencia documentada que muestra un patrón de comportamiento preocupante. David corrigió la evidencia que cualquier tribunal razonable habría tomar en serio. Miré a mi hijo, este hombre que había criado desde la infancia y me di cuenta. Realmente creía lo que decía. En su mente, había replanteado su engaño como preocupación legítima y mi resistencia como prueba de mi incompetencia. David, tú. ¿Recuerdas cuando murió tu padre? El cambio de tema pareció pillarlo desprevenido. ¿Qué tiene que ver eso? Con algo. Tenías 28 años. Acababas de empezar tu carrera. Te estabas ahogando en préstamos estudiantiles y apenas llegaba a fin de mes. ¿Recuerdas lo que hice? Su expresión se tornó cautelosa. Mamá, te di $40,000 para pagar tu deuda. No te la pedí de vuelta. No te cobré intereses. Ni siquiera te pregunté qué planeas hacer con tu futuro financiero. Confié en ti para que lo resolvieras. Eso es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Porque no estaba mostrando signos de deterioro mental. Yo tampoco.
Pero incluso si lo fuera, si tengo dificultades con la memoria o el juicio, ¿no sería la respuesta adecuada apoyarme y ayudarme a mantener mi independencia el mayor tiempo posible, sin espiarme ni conspirar para quitarme mis derechos? Jessica dio un paso al frente, la voz volvió a adquirir ese tono de falsa compasión. A veces, quitarle los derechos a alguien es lo más amable que se puede hacer. A veces la gente no ve que necesita protección. ¿Protección de qué? De ti mismo, dijo David. De hacer decisiones que podrían perjudicarte a ti o a otros. Desde vivir solo en una casa demasiado grande para que puedas mantenerla. Desde administrar finanzas que podrías manejar mal. De conducir cuando tus reflejos no son los de antes. Lo miré. Con cuidado. ¿Y quién tomaría esas decisiones por mí? Alguien que te ame. Y se preocupa por tus intereses. Alguien como tú. Sí, alguien como yo. La honestidad era escalofriante. David realmente creía que debía tener control sobre mi vida, mi dinero, mis decisiones. Y él lo creía tan completamente que cometió fraude para lograrlo. David, yo necesito que me escuches con mucha atención. No soy incompetente. No estoy declinando. Mentalmente. No me siento inseguro viviendo solo. La evidencia que reuniste para lo contrario fue inventado por una mujer que fingió su propia muerte para evadir sus deudas. Cualquier tribunal que vea el panorama completo reconocerá esto por lo que es. Abuso de ancianos e intento de fraude. Tú. No puedo probar que la evidencia fue inventada, dijo Jessica rápidamente. Sonreí. De hecho, sí puedo. Margaret Walsh lo ha documentado todo. El cuaderno de Ellen. Las fotografías manipuladas, los registros médicos a los que accedió ilegalmente, la petición de tutela que presentó sin que yo sepa. También tenemos la confesión de Ellen a la policía sobre su verdadera identidad y su acuerdo contigo. El rostro de David palideció. ¿Qué confesión? La que dio cuando la arrestaron por fraude de identidad, allanamiento y conspiración para maltratar a ancianos. ¿Pensabas que no les contaría todo una vez que se diera cuenta de que enfrentando cargos federales? El silencio se extendió entre nosotros. Pude ver la mente de David trabajando, tratando de entender. Estás mintiendo, dijo Jessica, pero su voz carecía de convicción. Margaret está presentando hoy una orden de alejamiento contra ambos. No se les permite acercarse a menos de 150 metros de mi propiedad. Sí. Si violas esa orden, serás arrestado. No puedes hacer esto, dijo David. Su voz se alza. Soy tu hijo. Eres mi madre. No puedes simplemente dejarme fuera de tu vida. No te voy a sacar de mi vida, David. Te sacas tú mismo cuando decidiste tratarme como un enemigo en lugar de a tu madre. Estamos tratando de cuidarte. No, estás tratando de contrólame. Hay una diferencia. Jessica agarró el brazo de David. Vamos. Vámonos. No va a entrar en razón. Pero David no estaba dispuesto a rendirse. Mamá, estás cometiendo un grave error. Cuando algo te pase, cuando te caigas o te confundas o ya no puedas cuidar de ti mismo, no vengas corriendo a nosotros en busca de ayuda. No lo haré, dije en voz baja. He aprendido que la gente que necesito. Lo que más temo no son los desconocidos que podrían aprovecharse de mí. Son los familiares que creen saber qué es lo mejor. Para mí, mejor que yo. Mientras caminaban de regreso a su auto, Jessica se dio la vuelta una última vez. Esto no ha terminado, Fay. Nosotros. No te dejaré destruirte por terquedad. Los vi alejarse, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina. Pero debajo del miedo y el dolor, sentí algo más. Un orgullo feroz por defenderme. Por él. Por primera vez en meses,
quizá años, me sentí verdaderamente poderosa. Esa tarde, Margaret me llamó para decirme que la orden de alejamiento había sido aprobada. David y Jessica fueron oficialmente expulsados de mi propiedad y cualquier violación resultaría en un arresto inmediato. Hay algo más, Fa. Margaret dijo, investigué un poco sobre las finanzas de David. ¿Sabías que él y Jessica se declaró en bancarrota el año pasado? Me dio un vuelco el corazón. No, no lo sabía. Le doy crédito. Deudas de tarjetas de crédito, préstamos comerciales que no se pudieron pagar, una hipoteca que no podían pagar. Ha estado en serios problemas financieros durante más de un año. Lamento decirle esto, pero su interés en su bienestar puede no haber sido tan puro como afirmaban. Después de colgar, me senté en la cocina y pensé en todas las veces que el año pasado, David parecía estresado por el dinero. Los comentarios sobre los costosos hábitos de compras de Jessica. Chistes sobre ser pobre y las insinuaciones de que tenía una fortuna en mi gran casa. Pensé que él solo estaba conversando. No me había dado cuenta de que estaba evaluando mis activos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ellen llamando desde la cárcel. La voz de Ellen en él. El teléfono apenas sonaba. Fa, por favor, no cuelgues. Necesito decirte algo. Casi cuelgo. Después. Todo lo que me había hecho pasar, lo último que quería era escuchar más mentiras o excusas. Pero algo en ella. El tono me detuvo. ¿Qué quieres, Ellen? Quiero decirte la verdad. Sobre David, sobre Jessica, sobre lo que realmente planean hacerte. Me aferré. Aprieta el teléfono. Ya sé lo que planeaban. No, no lo sabes. Ya sabes. Sobre la petición de tutela, pero no sabes nada del resto, sobre lo que pasa después de que obtienen el control de tus bienes. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Hay una instalación. Fa, Sunset Manor, a unas 2 horas al norte de aquí. Jessica lo encontró hace meses. No es el tipo de lugar que muestran en los folletos. Es donde la gente va cuando sus familias quieren que desaparezcan. En silencio. Me temblaron las manos. Ellen, ¿qué dices? Digo que David y Jessica no planeaban. Para ponerte en una buena comunidad de jubilados donde tendrías actividades y amigos. Estaban planeando poner un lugar donde te medicarían hasta que cumplieras y te olvidarían. Un lugar que cuesta $3,000 al mes y proporciona el cuidado justo para satisfacer a los inspectores estatales. La habitación parecía dar vueltas. ¿Cómo lo sabes? Porque Jessica me mostró los folletos. Estaba entusiasmada. Dijo que resolvería todos sus problemas. Cuidado de forma segura. Tendrían control legal de tu dinero. Y en pocos años, no quedaría mucho de... Tampoco. Me hundí en la silla de la cocina, intentando procesar lo que Ellen me decía. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque voy a ir a prisión, Fay. Cargos federales por fraude de identidad, además de cargos estatales por allanamiento y conspiración. Mi abogado dice que me esperan de 5 a 7 años como mínimo. No queda nada que perder ni nada que ganar protegiendo a David. ¿Qué más no me has contado? Ellen se quedó callada durante un largo momento. El historial médico que me mostró David. Tu historial médico real. No tenían nada de malo. Eres más saludable que la mayoría de la gente de tu edad. Pero Jessica había estado investigando cómo hacer que alguien parezca incompetente. Descubrió que hay medicamentos que pueden causar confusión y pérdida de memoria. Síntomas que parecen demencia, pero en realidad son inducidos por medicamentos. Se me heló la sangre. ¿Qué medicamentos? Pastillas para dormir, ansiolíticos, incluso algunos para la presión arterial. Medicamentos.
Planeaban convencerte de que comenzaras a tomarlos por tu salud y luego documentar los efectos secundarios. Como evidencia de deterioro mental. Pensé en todas las veces durante el último año que Jessica me había sugerido que hablara con mi médico sobre cómo dormir mejor, controlar el estrés, controlar mi presión arterial con más cuidado, sugerencias que me habían parecido. En ese momento me preocupé, pero ahora me sentí siniestra. Ellen, ¿por qué aceptaste ayudarlos? Porque estaba desesperada y asustada. Y David me prometió una nueva identidad y suficiente dinero para desaparecer. Esta vez sí, pero sobre todo porque le creí cuando dijo que estabas decayendo y necesitabas ayuda. Pensé que estaba haciendo algo bueno. ¿Cuándo te diste cuenta de que no? La primera semana que estaba en tu ático. Te observé, Fay. De verdad te observé. No estás en declive. No estás confundido. No eres incompetente. Simplemente estás solo. Y. David y Jessica lo vieron como una oportunidad en lugar de algo que apreciar. Después de colgar con Ellen, yo me quedé en mi tranquila cocina un buen rato. La casa se sentía diferente ahora. Ya no estaba violada, sino vacía de alguna manera. No lo había sido antes. La traición de David había dañado más allá de la confianza. Había cortado la última conexión que tenía con familia que había ayudado a construir. Pero por primera vez en meses, también tenía claro lo que tenía que hacer. Llamé. Primero, Margaret. Quiero cambiar mi testamento. No tienes que hacer nada. Decisiones precipitadas. Estás enojada ahora mismo, y es comprensible. Pero esto no es precipitado, Margaret. Es necesario. No quiero que David herede nada de mí. Ni mi casa, ni mis ahorros, ni mis pertenencias, nada. ¿Estás seguro de que sigue siendo tu hijo? Dejó de serlo cuando decidió que era demasiado incompetente para tomar mis propias decisiones. Quiero que todo se destine a la caridad. El refugio local para mujeres, el programa de alfabetización de la biblioteca, el banco de alimentos. Organizaciones que realmente ayudan a las personas en lugar de manipularlas. Margaret se quedó callada un momento. Voy a redactar papeles. Luego llamé a un agente inmobiliario. Mi casa, la que tenían David y Jessica. Estaba tan ansioso por controlarlo, iba a salir al mercado. 4 habitaciones eran demasiado para una persona, y cada habitación tenía recuerdos de una familia que ya no existía. En 3 semanas, recibí una oferta en efectivo de $420,000. Los compradores eran una pareja joven con 2 niños pequeños que se enamoraron del patio trasero y de la gran cocina donde yo vivía. Cocinaba tantas cenas familiares. Verlos caminar por mi casa, señalar dónde pondrían un columpio y al planificar modificaciones para que sea más seguro para los niños pequeños, sentí algo inesperado. Alegría. Esta casa. Volver a llenarse de risas con el caos de la vida familiar y la calidez de las personas que realmente se preocupan por los demás. Otro. Encontré una pequeña casa adosada en una comunidad diseñada para adultos activos. No es una residencia de ancianos ni una residencia asistida. Instalación, sino un lugar donde las personas de mi edad pudieran vivir de forma independiente y al mismo tiempo tener acceso a actividades sociales y servicios de emergencia si fuera necesario. Tenía 2 dormitorios, un pequeño jardín y un centro comunitario donde podía tomar clases de arte y unirme a clubes de lectura. El día que me mudé de casa familiar, María vino para ayudarme a empacar. Se había mantenido en contacto desde el día que descubrió a Ellen, controlándome regularmente y más amiga que empleada. Señora Patterson, ¿está segura de esto?, preguntó mientras envolvíamos mis platos. Periódico. Esta casa tiene tantos recuerdos, buenos y malos. Dije. Estoy lista para hacer nuevas. Mientras trabajábamos, María me contó sobre su propia familia,
sus hijos que estaban trabajando. Su camino a la universidad. Su esposo, que finalmente había conseguido el ascenso que tanto anhelaba. Historias familiares reales. Lleno de orgullo, amor y apoyo. El tipo de relaciones familiares que creía tener hasta que supe que era mejor. ¿Tu hijo nunca llama?, preguntó María con suavidad. No, y no espero que lo haga. La orden de alejamiento vence en 6 meses, pero no creo que intente contactarme. Probablemente todavía esté convencido de que estoy cometiendo un error que tendrá que corregir algún día. ¿Y si llama?, pensé en. Esa pregunta me la hice mientras guardaba los álbumes de fotos llenos de fotos de la infancia de David, sus premios escolares, su boda. Fotos. Si llama para disculparse y lo dice en serio, quizá lo escuche. Si llama para decirme que estoy arruinando mi vida, lo colgaré. 2 meses después de mudarme a mi nueva casa, recibí una llamada de un desconocido número. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser David, pero él. La voz del otro lado era femenina y desconocida. Señora Patterson, soy Lisa Morrison, la hija de Ellen. Casi colgué, pero algo en su tono me hizo reflexionar. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Mi madre me lo dijo. Lo que te hizo. Como ayudó a tu hijo a espiarte. Lo siento mucho. No puedo. Creo que hizo algo tan horrible. Tu madre estaba desesperada. Dije con cuidado. La gente hace cosas terribles cuando están desesperados. Eso no es excusa. Ella te lastimó y nos dejó. Creía que llevaba muerta 15 años. Solo quería que supieras que no todos en mi familia piensan lo que ella. Lo que hice estuvo bien. Hablamos durante casi 1 hora. Lisa me contó sobre los años de duelo por una madre que en realidad era. Sobre las dificultades de su hermano Michael con la confianza y el abandono. Sobre cómo la muerte de Ellen moldeó toda su vida adulta. ¿Vas a visitarla en la cárcel?, pregunté. No lo sé. Una parte de mí solo quiere preguntarle por qué, pero otra parte piensa que la madre que amé realmente murió hace 15 años. Y esta persona que hizo estas cosas es otra completamente distinta. Después de colgar, me di cuenta de que Lisa había. Me dio algo inesperado. Perspectiva. Las decisiones de Ellen destruyeron más que solo mi sentido de seguridad. Habían destrozado la capacidad de sus hijos de confiar plenamente en alguien. La traición de David fue devastador, pero al menos sabía que todavía estaba vivo, que todavía era capaz de cambiar si él lo eligió. 6 meses después de mudarme a mi nueva casa, la orden de restricción expiró. David no llamó, pero yo estaba de acuerdo con eso. Había construido una nueva vida llena de gente que me valoraba por quien era, no por lo que podía aportar. Me uní a un club de jardinería y a un grupo de discusión de libros. Me hice amiga de mis vecinas, mujeres de mi edad que entendía los desafíos del envejecimiento sin ser condescendiente conmigo por enfrentarlos. Lo más importante es que aprendí que la independencia no se trata de demostrar que no necesitas a nadie. Se trata de elegir a quien dejas entrar en tu vida y en qué. En el aniversario del día en que María encontró a Ellen en mi ático, organicé una pequeña cena en mi nuevo hogar. Margaret estaba allí junto con María y su esposo, mi nueva vecina Ruth y 2 mujeres de mi club de lectura. Comimos lasaña, bebimos vino y hablamos de libros, planes de viaje y nietos. Nadie mencionó mi edad, mi situación de vida o mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Ellos simplemente disfrutaban de mi compañía, y yo disfrutaba de la de ellos. Como yo. Después de que todos se fueron, miré alrededor de mi pequeña y luminosa casa y sentí algo que casi había olvidado. Contentamiento. No la felicidad desesperada de alguien que intenta demostrar algo, sino la tranquila satisfacción de alguien que finalmente encontró su lugar. David tenía razón en una cosa. Era demasiado mayor para
Seguí viviendo como lo había hecho. Era demasiado mayor para perder el tiempo en relaciones basadas en la manipulación y el control. Estaba demasiado mayor para dejar que el miedo a la soledad me mantuviera atado a personas que me veían como una carga en lugar de una bendición. Pero no era demasiado. No era demasiado mayor para elegir la felicidad por encima de la obligación, el respeto por encima del deber familiar. Tengo la edad justa para finalmente vivir para mí. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias. Gracias por vernos hasta aquí.